Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar la semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El pasado fin de semana, el pasado domingo, estuvimos participando en el desfile dominicano en Nueva York, cubriendo, ¿no?, las incidencias de ese desfile que concentró a millares de personas. Los cálculos tienen que sobrepasar un poco lejos el 500.000 de personas. Y este desfile contó con la presencia por primera vez de un presidente de la República, el presidente Luis Abinader, que estuvo en el desfile, se integró al público, tuvo que hacerse bajo un despliegue importante de seguridad, porque este hecho ocurre pocos días después de la tragedia que se produjo en Ecuador, donde un candidato presidencial fue asesinado, y ese era un candidato presidencial. En este caso es un jefe de Estado, el que está caminando por la Sexta Avenida junto a una multitud. Y entonces ahí el servicio secreto se emplea de manera especial. Entonces, señores, el entusiasmo que se desborda en esta actividad, el entusiasmo, el amor con el que los dominicanos pues se abrazan, izan, presentan su bandera, cómo mantienen sus vínculos con su país, y en muchos casos ya son dominicanos de otras generaciones que no nacieron en la República Dominicana, sino que aquí tienen la referencia de sus abuelos, la referencia de sus padres que tal vez se fueron pequeños hacia los Estados Unidos, y todo esto es importante. Este desfile ha cumplido 41 años y se ha estado realizando de manera ininterrumpida desde hace 40 años, porque no pudo hacerse el que correspondió al 2020 por la pandemia del COVID-19. Y esto resalta lo mejor de nuestra dominicanidad, sus rasgos más positivos, se refleja en el respaldo que las autoridades brindan a este desfile dominicano en Nueva York, en el que pudimos ver el senador del estado de Nueva York, los senadores estatales, una parte de los senadores estatales, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, buena parte de la policía, que tiene muchos integrantes dominicanos, pues desfilando, que los cuerpos de bomberos, y todos compartiendo con mucho agrado la cultura, los ritmos dominicanos, la alegría del dominicano. Así es que nos encantó ser testigos de este desfile dominicano en Nueva York, que a propósito, después de haberlo encabezado, entonces el presidente Abinader dio una sorpresa. La sorpresa de anunciar en un video que ya tenía grabado previamente la aceptación de buscar un nuevo periodo, que se iba a inscribir como candidato para buscar un nuevo periodo presidencial. Ya ocurrió el pasado jueves, fue inscrito como candidato presidencial, y vamos a ver las justificaciones por las que el presidente pues ha acogido
el presentarse a un segundo periodo, como se lo permite la Constitución de la República. Adelante. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí. El legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace 3 años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas, cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino, con pasos firmes, con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Bueno, la honestidad es, digamos, el valor clave del que parte el presidente de la República para hacer este anuncio. Con esto, desde luego, él está asumiendo la bandera de la lucha contra la corrupción, está asumiendo la bandera de las persecuciones que se han producido durante este gobierno, que la ha llevado a cabo el Ministerio Público y que de manera muy especial han estado detrás del PLD y del entorno cercano al expresidente Danilo Medina. Es evidente que entiende que esto es un elemento que le da fortaleza, que le da afianzamiento. Vamos a ver cómo esto pues se mantiene cuando se pasa a una situación distinta. El presidente de la República ha gozado de buena imagen y ha ganado buena imagen y sin duda alguna tiene un buen posicionamiento en las encuestas. Lo único es que cuando está la figura del presidente hay un blindaje. Cuando está la figura del candidato, ese blindaje pues se recorre. Entonces, ya ahí los opositores le dan otro tratamiento y las cosas varían un poco. Estamos en una etapa en la que entonces se va a intensificar la campaña no contra el gobierno, sino contra la figura para tratar de mermar la imagen del presidente, porque es una competencia. Así como el presidente trata de mermar la imagen de los otros, atribuyéndole
el valor contrario a la honestidad, que es el de la deshonestidad, lo que lo hace no directamente, sino por silogismo. De esa misma manera, pues los otros tratarán de contrarrestar esto y el ambiente pues pasa a ser diferente al que teníamos hasta este momento. Señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve y ahí vamos a presentar, además de la tragedia, de la penosa tragedia de San Cristóbal y del anuncio del presidente y de su inscripción como aspirante presidencial del PRM, además de esos temas, ¿cuáles otros están en la lista de los 10 de mayor impacto esta semana? Adelante. Bueno, señores, no sabemos exactamente qué fue lo que originó esa explosión en San Cristóbal tan abarcadora, tan trágica, que ya cuenta, por lo menos con 27 personas fallecidas, 59 personas con heridas, entre las que pueden agregarse posteriormente nuevos fallecimientos porque son personas que han quedado con quemaduras muy delicadas. Entonces, corresponde una investigación profunda. Este caso no se parece a ningún otro. Hemos tenido explosiones en estaciones de gas licuado de petróleo, hemos tenido explosiones de caldera, hemos tenido casos de un muerto, de 2, 3 muertos, lo que se dio en Poliplas, lo que se dio en el Polvorín, pero una tragedia como esta, sin que hasta ahora se haya descubierto exactamente qué fue lo que la provocó, realmente es un hecho sin precedentes que esperamos que sea esclarecido, y reiteramos nuestras condolencias a las familias que han sido afectadas. Hay interés en auxiliarla, tanto por parte del gobierno como del sector privado. Ojalá que esto se haga con la debida organización y que esas personas puedan, pues, después de este trauma, seguir hacia adelante. Vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Las impactantes imágenes arrojan una luz desgarradora sobre la abrumadora magnitud de la tragedia que se desencadenó en San Cristóbal. Pasadas las 3 de la tarde del pasado lunes ocurrió una gran explosión en un centro comercial del municipio de San Cristóbal que se expandió a varios negocios, causando víctimas mortales y destrucciones de edificios, vehículos e infraestructura. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, confirmó que el total de fallecidos por la explosión se elevó a 27, mientras que ya no hay personas desaparecidas. La explosión se produjo en una de las empresas que operaban en la avenida Padre Ayala, entre las calles Padre Brioso y Francisco J. Peinado. Hasta el momento no se conocen las causas de la explosión, que también provocó lesiones entre graves y leves a por lo menos 59 personas. En la zona cero, como se ha denominado el punto de la tragedia, resultaron destrozados al menos 9 edificaciones y 18 vehículos. Empresas comerciales como Casa Toledo, Agroveterinaria La Esperanza y Hogar Gorrión, entre otras, resultaron en completa destrucción. De su lado, el presidente Luis Abinader se trasladó hacia el municipio, donde indicó que el gobierno ha destinado todos los recursos necesarios para mitigar los efectos de la tragedia.
Asimismo, el mandatario reveló que dio instrucciones para que el J2 del Ministerio de Defensa se sumara a las investigaciones del hecho conjuntamente con los diferentes cuerpos de bomberos que trabajan en la zona de desastre. La alcaldía del municipio de San Cristóbal declaró 3 días de duelo en memoria de los fallecidos en la explosión y también declaró como zona de desastre el lugar donde ocurrió el siniestro. El presidente Luis Abinader anunció a través de un mensaje a la nación su decisión de repostularse para las elecciones presidenciales del próximo año 2024. En un video difundido en varias redes sociales, el mandatario envió un mensaje al país en el que expone una serie de motivos que le llevaron a tomar la decisión de aspirar a una nueva gestión de gobierno a partir de 2024. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024, anunció Abinader en un audiovisual de poco más de 2 minutos. En el material gráfico, el presidente también menciona las obras construidas en todas las comunidades como parte de las motivaciones que, según él, tiene para que la gente vuelva a confiar en su gestión. Además, mencionó la entrega de títulos de propiedad y viviendas, mejoras en el transporte público, la garantía de un seguro de salud para cada dominicano y la defensa de la soberanía nacional. El mandatario finaliza su mensaje con un llamado a la continuidad y al poder de la honestidad. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Mejorar la cobertura vegetal en las cuencas que abastecen al país con agua y hacer frente a la degradación en la calidad del líquido procedente de los ríos son 2 de los compromisos más próximos a ser ejecutados tras la firma en el Palacio Nacional del Pacto Dominicano por el Agua. Así lo informó el titular del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, al concluir el evento encabezado por el presidente Luis Abinader, quien hizo énfasis en que el pacto no solo es por el agua, es un pacto por la vida, porque sin agua no hay vida. Si estamos firmando este pacto hoy es porque requerimos acción inmediata a corto, mediano y largo plazo y de toda la sociedad, sostuvo el jefe de Estado. El documento firmado consta de 38 compromisos que deberán ser desarrollados tanto por el gobierno como por representantes de la sociedad civil. En ese sentido, una de las acciones inmediatas es la intervención en el tema de las aguas residuales a través de la construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento, que contará con financiamiento de 3.600 millones de euros por parte del Reino Unido. Asimismo, se está estudiando a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, una estructura sanitaria en Valverde. Se va a implementar el alcantarillado de Espaillat con el Banco Mundial y se están asociando con los hoteleros para tratar a la región este, señaló el director del Gabinete de Agua. Las obras que integrarán el plan de inversiones del pacto deberán garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad al 100% de la población, completar la infraestructura de recolección, depuración de aguas residuales, mejorar y completar la infraestructura de riego y drenaje en diferentes niveles de conducción y aplicación, incluyendo la modernización del regadío en torno al 80% de los existentes. La Oficina Nacional de Estadística, ONE, comunicó los primeros resultados preliminares del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, los cuales informan que en la República Dominicana hay un total de 10.760.028 habitantes y esto representa un aumento poblacional de un 13.9% en comparación con el censo realizado en el 2010. Este total poblacional está compuesto por 5.437.095 mujeres y 5.322.933 hombres, según los datos informados por la ONE. En cuanto a la ubicación geográfica, la ONE informa que el 35.3% de la población total se concentra en la región Osama, donde solo en la provincia de Santo Domingo la población asciende a 2.769.589 habitantes, lo cual la coloca como la de mayor tamaño poblacional del país. Los resultados presentados evidencian que la provincia de Santiago pasó a ocupar el segundo lugar, con una población de 1.074.684 personas, por encima del Distrito Nacional, que ahora pasó a ser la tercera en tamaño poblacional. Al presentarse los datos comparados con el censo del 2010, la provincia de la Altagracia muestra el mayor crecimiento poblacional con un 4.1%, pasando a ocupar el quinto lugar con una población de 446.060 habitantes,
Por su parte, San Cristóbal ocupa el cuarto lugar con una población de 688.828 habitantes. Los resultados presentados también evidencian que a pesar de un incremento de la población total, se mantiene la tendencia al descenso de la tasa de crecimiento intercensal al pasar de 1.22% entre el 2002 y el 2010 a 1.10% entre el 2010 y el 2022. El valor de este indicador demográfico refleja la tendencia de las últimas 7 décadas. Todos los bufetes directivos del Congreso Nacional fueron juramentados por un año el pasado 16 de agosto, día en que se renuevan e inicia la segunda legislatura ordinaria. El panorama aclaró luego que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, anunciara que no repetirá el cargo ni se repostulará como legislador, y la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, PRM, escogiera una nueva directiva de esa Cámara encabezada por el senador Ricardo de los Santos. De los Santos, quien buscaba la posición desde hacía 3 años, será acompañado en el bufete por la senadora del Distrito Nacional Farideh Raful como vicepresidenta y Melania Salvador y Milciades Franjul, representantes de Peravia y Bauruco, respectivamente, como secretarios. Estos 4 congresistas sustituirán a la directiva que presidía desde el 16 de agosto del 2020 Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio, partido aliado al PRM. En tanto, en la Cámara de Diputados seguirá como presidente Alfredo Pacheco, quien por 4º año consecutivo continuará en la directiva acompañado de Olfani Méndez, vicepresidenta, Agustín Burgos y Soraya Suárez como secretarios, mientras por la Fuerza del Pueblo compondrán el bufete el senador Dionis Sánchez, quien repetirá por 4 años como vocero, e Iván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana PLD también continuará representando esa organización. En la Cámara Baja, el diputado Julito Fulcar seguirá representando la bancada PRMista, Luis Enríquez se estrenaría en el bloque del PLD y Tobias Crespo hará lo propio por la Fuerza del Pueblo. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, encabezó la marcha caravana denominada por el retorno de la esperanza en el Cibao. En la manifestación, donde acudieron varios integrantes del comité político de la organización morada del Comité Central, candidatos a senadurías, diputaciones, alcaldías y regidurías, es calificado como una manifestación de protesta contra los altos precios de los artículos de primera necesidad, tarifa eléctrica e inseguridad. Además, según el candidato presidencial del PLD, la marcha caravana se realizó para rechazar la actual forma de gobernar del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Martínez criticó el abandono de sectores productivos como el agrícola a los jóvenes y otros segmentos de la población. La marcha caravana partió desde la avenida 27 de febrero en Santiago de los Caballeros y recorrió a Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte y concluyó en La Vega. Junto a Abel Martínez marcharon el candidato alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, Víctor Fadul, Marino Goyante, quien aspira a senador por la provincia de Santiago, el exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, la ex senadora de Dajabón, Sonia Mateo, Ramón Ventura Camejo, miembro del comité político del PLD. Autorizada a través de un poder notarial, Milagros Ortiz Bosch inscribió la precandidatura presidencial del presidente Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno PRM. El poder especial otorgado por Abinader señala que en su condición de dominicano mayor de edad apodera a Ortiz Bosch para inscribirlo y participar en las primarias internas del PRM. Asimismo, acompañado de una comitiva de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque inscribió su precandidatura presidencial por el partido oficialista. Hemos cumplido fielmente con todos los elementos de la inscripción, por tanto somos ahora candidato oficial igual que los otros que puedan inscribirse. Por esa razón estamos satisfechos con haber cumplido esta primera parte. Alburquerque dijo que apuesta que el proceso para la elección del candidato presidencial del PRM se realice con transparencia. Así también el dirigente político del PRM, Guido Gómez Mazara, inscribió su precandidatura a la presidencia de la República. El aspirante destacó que su propuesta busca reivindicar los ideales de José Francisco Peña Gómez y pretende trabajar incansablemente por toda la población. Ante el reciente anuncio del presidente Luis Abinader de optar por un segundo periodo presidencial, Gómez Mazara respondió que el poder siempre pierde. El hombre de nacionalidad cubana que propinó una fuerte bofetada a un miembro de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre, DGCET, dijo que la gente tomó fotos de sus documentos personales. El agente José Anthony Alcántara Rojas le impuso una contravención a Julio César Llorente López cuando éste conducía por la avenida Abraham Lincoln, esquina Max Enrique Sureña, la tarde del pasado miércoles 9 de agosto por hablar por el celular. En varios videos sobre el incidente, el acusado se ve fuera de su vehículo y reta a Alcántara Rojas, a quien le da una bofetada.
Llorente López no desistía de reclamar a Alcántara Rojas, quien a pesar de ser golpeado en la cara se aleja de su agresor y sin importarle la intervención de la policía compañera del agente de tránsito. Según se ven los videos grabados por otro conductor, el cubano aborda su jipeta marca Toyota blanca y se escucha cuando le reclama al DGCET que le haya fotografiado sus documentos, lo que rechaza el agente. Finalmente se retira del lugar. Llorente López ha manifestado a través de sus abogados que está profundamente arrepentido por la reacción que tuvo cuando, según él, Alcántara Rojas fotografió sus documentos luego de ponerle la multa por hablar por el celular mientras conducía. En tanto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, Hugo Veras, informó que se solicitará la cancelación definitiva de la licencia de conducir del individuo. El presidente Luis Abinader encabezó en Santiago el desfile militar y policial por la conmemoración del 160 aniversario de la restauración de la República. Un total de 2.248 soldados y policías del Ministerio de Defensa desfilaron, destacando comandos de brigadas, tropas y equipos élites. Antes del desfile se llevaron a cabo discursos protocolares a cargo de la gobernadora provincial Rosa Santos y Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias. De acuerdo a datos históricos, la Guerra de Restauración se realizó de 1863 a 1865 entre los dominicanos y españoles. De acuerdo a datos históricos, la Guerra de la Restauración se realizó de 1863 a 1865 entre los dominicanos y españoles. 17 años después de lograda la independencia de la República en 1844 contra los haitianos, cuando los conservadores nacionales intentaron de nuevo anexar el país a España. Algunos de los héroes de la gesta bélica más destacados son Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Antonio Salcedo, José Cabrera, Gaspar Polanco y otros. Finalmente, el presidente de la República, Luis Abinader, se entremezcló con decenas de compatriotas al participar el pasado domingo como mariscal de la 40ª versión del desfile dominicano, el máximo evento de la comunidad dominicana que reside en los Estados Unidos. El jefe de Estado, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y funcionarios de su gobierno, así como de Nueva York, recorrieron unas 10 cuadras de la lujosa Sexta Avenida de Manhattan, donde se desarrolló el emblemático desfile. Durante su recorrido, el gobernante hizo numerosas paradas para saludar y conversar con integrantes de la multitud. Esta es la primera vez que un presidente dominicano encabeza este desfile en Nueva York. En este evento, que reúne a casi medio millón de personas, es la mayor manifestación en el exterior de la cultura quisqueyana. Como ya es una tradición de décadas, el desfile dominicano de Manhattan exalta con música, carrozas y bailes las tradiciones de la isla. La conmemoración este año tuvo como eslogan "Nuestra historia, nuestra gente". Abundaron durante toda la parada merengues, bachatas y otros ritmos musicales típicos de la República Dominicana, como con los Diablos Cojuelos, Roba la Gallina y otras manifestaciones de la cultura dominicana. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Conmemoramos el 160 aniversario esta semana de la restauración de la República. Este fue un acontecimiento de extraordinaria importancia porque ratificó el interés de los dominicanos por autogobernarse, por ser una nación soberana. Eso ya se había expresado con la proclama del 27 de febrero de 1844, pero los conflictos políticos nos llevaron 17 años después a sepultar la Primera República, cuando se produce la anexión a España, que es un hecho que los historiadores no lo han explicado como tal, sino que lo han disfrazado de cosas distintas. Pero ese hecho lo produjo la confrontación política entre dos líderes que, después de ser los mejores aliados,
se separaron y llegaron a una enemistad fratricida. Me refiero a Buenaventura Báez y a Pedro Santana. Santana anexó el país a España temeroso de un regreso de Báez al poder. ¿Por qué? Porque Santana había sido el instrumento que usó esa pequeña burguesía comercial santiaguera que trajo a Santana del exilio en San Tomás cuando ellos decidieron una conspiración contra Báez, porque Báez había tomado una medida que le perjudicaba. Ellos tenían sus establecimientos, sus almacenes, ellos compraban tabaco a los productores de tabaco, pero le pagaban con vales o le pagaban con otro tipo de intercambio, con trueques. Báez cambió eso por pago monetario, es decir, monetizó ese pago. Estableció que en lo adelante era con la moneda que había creado que había que hacer ese pago. Esa medida resultó perjudicial para esos intereses y le declararon la guerra a Báez para derrotarlo. Pero al ver al tiempo que no podían hacerlo solo, trajeron a Santana. Y Santana realmente logra el derrocamiento de Báez, pero después se alza con el santo y la limosna. Cuando ya se va a dar una situación a la inversa, que es Báez el que va a regresar y le va a cobrar cuentas a Santana, Santana, para no esperar el regreso de Báez y las terribles consecuencias, anexa el país a España. Esa fue la razón de la anexión. Esa fue la razón de la anexión. Esa rivalidad política, que era una rivalidad política que no transcurría como ocurren las cosas en democracia, que ahora hay adversarios políticos, pero esos adversarios políticos se enfrentan en el terreno electoral y sus diferencias son de opinión, son de palabras, son de expresión, pero en esa época las diferencias no eran solo de expresión, eran de hecho, eran de sangre incluso. Entonces, esa situación fue la que produjo ese acontecimiento tan lamentable, que fue la anexión a un país que no le interesaba la anexión de la República Dominicana. ¿Y cómo España le iba a interesar anexarse a la República Dominicana si España, que originalmente fue la que colonizó toda América y lo hizo llegando primero a la isla española, si esa isla española, que después se dividió en una parte francesa y en una parte española, si esa parte española España la regaló a Francia, porque no le interesaba después, no podía sustentarla, la regaló a Francia, ¿cómo es que después le va a interesar anexionarla? No, no le interesó nunca anexionarla, aunque lo hizo. Aunque lo hizo y después terminó anulando ese decreto de anexión por la resistencia que puso el pueblo dominicano. Así es que nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que hicieron nuestros héroes restauradores, porque por ellos se restableció realmente la república que había proclamado Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Entonces, señores, nosotros vamos a una pausa, retornamos en breve y vamos a presentar las 3 preguntas que nos vamos a referir a un beneficio que tendrán los viajeros dominicanos a los Estados Unidos, que podrán acogerse a ese beneficio del Global Entry para evitar esas
filas en migración y aduana en los Estados Unidos. Adelante. Bueno, Hazel Román nos explica cuáles son los beneficios de este programa que anunció esta semana la Cancillería Dominicana en un acto que encabezó el presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué tenemos que hacer para acogernos a este programa y cuáles son los beneficios que nos reporta. Adelante. ¿Qué es el Global Entry y cómo ha logrado República Dominicana la aceptación como beneficiaria de ese programa? El programa Global Entry es un programa que lleva a cabo los Estados Unidos a través de su oficina de aduanas e inmigración, que le otorga entonces a los países beneficiarios lo que es una vía expedita del trámite de ingreso a su territorio. Previa a República Dominicana, solamente 15 países habían recibido semejante beneficio, entre los cuales se destacan Reino Unido, Alemania, Taiwán. En América Latina, solamente 5 países: Colombia, Panamá, Argentina, para mencionar algunos. ¿Y en qué consiste y cómo logra un país ingresar? Eso es cuando garantiza que la información que le provee a los Estados Unidos en torno a sus ciudadanos que soliciten lo que es el ingreso al programa será veraz. ¿Y cuál es la información que se busca? Que sean personas que no tengan fichas desde el punto de vista penal, que sean personas que estén libres de cualquier tipo de sanción, incluso tributaria, de forma que pueda beneficiarse con lo que sería el ingreso ya más expedito. Una vez se llega a los Estados Unidos, entonces hay estafetas automatizadas donde se fluye de manera bastante rápida para ya no tener que pasar por lo que sería la entrevista con persona física. Esto no es un derecho, sino que es un privilegio, lo cual quiere decir que no necesariamente todas las personas que posean visado estadounidense serán aceptados, pero lo más probable es que la gran mayoría sí sean aceptados cuando puedan probar que son viajeros frecuentes, que son viajeros confiables y que desde luego República Dominicana avala que esta persona no tiene ningún tipo de asuntos pendientes legales en su territorio. El país tiene pendiente la aceptación por prechequeo estadounidense de Punta Cana y otros aeropuertos. Con el Global Entry, los beneficiarios eliminan la necesidad de chequeos en aeropuertos de los Estados Unidos. ¿Qué diferencia a un beneficio del otro? Son situaciones distintas y son programas diferentes. Mediante el prechequeo o pre-clearance en inglés, funcionarios de lo que es el área de aduanas e inmigración estadounidense se establecen en aeropuertos extranjeros, de forma tal que el proceso migratorio se hace en el destino ya exterior. De esa manera, entonces, por ejemplo, una persona que salga del aeropuerto de Punta Cana podrá, cuando entre a Estados Unidos, no tener que pasar por lo que son ni siquiera las estafetas. Ahora bien, eso también convierte en vuelos domésticos los que salgan desde ese aeropuerto. Por ponerles un caso, el aeropuerto de Washington, D.C., en Estados Unidos, el de Ronald Reagan, es nacional, no internacional. Por la aceptación de lo que sería el prechequeo, ya desde el aeropuerto de Punta Cana se pudiera llegar hacia dicho aeropuerto sin tener que hacer escala. El Global Entry es un proceso expedito, pero sí ante las autoridades en los Estados Unidos. Una vez eres aceptado, es un proceso que toma alrededor de 6 meses para ser aceptado y duraría 5 años después de haber pagado tras cumplir con los requisitos. Tú notificas, pero estás haciendo el proceso migratorio cuando llegas desde un destino internacional a Estados Unidos. Con el prechequeo, entonces llegas incluso por una puerta distinta y no tendrías que pasar ni siquiera por la estafeta. Son 2 acuerdos distintos y uno sí tiene que recibir lo que es el visto bueno del Tribunal Constitucional. Estoy hablando del prechequeo, ya que se trata del establecimiento en nuestro territorio de funcionarios de otro país. ¿Qué pasa con las personas que no se acojan a esa facilidad? ¿Y cuál es el manejo con la data que aportan los que se inscriban?
Es algo completamente opcional. Si una persona no quiere inscribirse en él, no tiene ninguna obligación, sino que estaría haciendo el proceso tradicional de migración. Es decir, si llega al aeropuerto de Miami, si llega al aeropuerto de JFK en Nueva York, en New Jersey, el aeropuerto de Atlanta, que son los 4 a los que más llegan los dominicanos, con una creciente presencia del aeropuerto de Filadelfia, pero también tradicionalmente un aeropuerto no continental estadounidense, pero sí territorial estadounidense, como lo es el de San Juan, hacer su fila de migración. Así que no es algo obligatorio, sino que quien quiera acogerse a esa salvedad, pues lo hará, y si es aceptado, pues bienvenido sea. Ahora, ¿qué se hace con esa data? Esa data es de República Dominicana. Esa es data que ya está en el poder de lo que son las diversas instituciones, como lo es la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración, Procuraduría General de la República, DNCD, ya eso existe, ya eso está ahí. Lo que se ha hecho es que entonces cuando República Dominicana le comparte información de que una persona está libre de lo que es cualquier tipo de asunto pendiente, que eso sea confiable, pero es data de República Dominicana, Estados Unidos no la administra. Vale la pena sí enfatizar que esto es un gran logro de la República Dominicana, en el cual se ha mostrado un trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Roberto Álvarez, y también de la Dirección General de Aduanas, que encabeza actualmente Eduardo Sanz Lobatón. Es algo trascendental que transforma lo que es el flujo entre República Dominicana y nuestro principal aliado, que es los Estados Unidos de América. Pausa, retornamos en breve. Bueno, el Partido de Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD han avanzado en acuerdos para concurrir a las elecciones municipales. Y esos acuerdos se extienden a las elecciones congresuales, no así a las elecciones presidenciales. En los próximos días ellos van a ir anunciando de manera paulatina esos acuerdos. Faltan algunas cosas por definir, algún tranque en el Distrito Nacional, una situación no definida en Santo Domingo Norte, pero ya realmente en otros lugares ellos se han puesto de acuerdo y han buscado fórmulas aceptables para ponerse de acuerdo, porque lo están haciendo en base a mediciones. Lo están haciendo en base a mediciones. Ese acuerdo tendría impacto. Tendría impacto porque las elecciones municipales se deciden por mayoría simple. El que saca más votos ganó. El que saca más votos ganó. Luego, en los lugares donde la oposición concurra dividida, el PRM tiene posibilidad de sacar más votos. En los lugares donde no concurra dividida, la situación se hace más difícil. Más difícil para el PRM, a menos que no esté en un posicionamiento muy bueno, como lo tiene en algunos lugares, pero no en todos los lugares ocurre lo propio. Y esto puede proyectar qué pasaría en las elecciones entonces de primera vuelta, las elecciones presidenciales. Para que se decida unas elecciones en primera vuelta, tiene que debilitarse uno de los 3 partidos que compiten realmente. Hasta ahora lo que se observa es un fortalecimiento de los 3 partidos que compiten. Entonces, con esa situación,
difícilmente se pueda producir un resultado en primera vuelta cuando esa diferencia, ese fortalecimiento entre los partidos que compiten se está registrando sobre todo entre los partidos de la oposición. Ambas candidaturas en la oposición han estado en alza y probablemente llegando a una sumatoria que se asemeje o supere a la que tiene el presidente Abinader, que todavía tiene una ventaja. La ventaja es que por las diferencias que se han presentado entre PLD y Fuerza del Pueblo, luego será difícil cuando una de esas dos organizaciones quede en un segundo lugar, unificar a todos los votantes de la otra para que les respalden. Eso no será realmente tan fácil. Y entonces ahí reside una ventaja de la que puede hacer provecho el presidente Luis Abinader. Señores, buenas noches.